Hola, soy Juan Carlos Ubillús, profesor de literatura y de estudios culturales, y voy a hablar de 10 cosas que hay que saber sobre Jacques Lacan. 1. Jacques Lacan nació en París el 13 de abril de 1901, estudió medicina, especializándose en psiquiatría, y en 1932 sustentó su tesis de doctorado de la psicosis paranoica y su relación con la personalidad. Es a través de su interés con la psicosis que Lacan se orienta cada vez más hacia el psicoanálisis y desde 1953 hasta 1980 da un seminario público en el cual el rigor de su enseñanza lo lleva a cuestionarse una y otra vez, básicamente Lacan contra Lacan. 2. Se ha vuelto bastante común dividir el campo psicoanalítico entre los freudianos y lacanianos, dado que en 1963 Lacan fue expulsado de la IPA o International Psychoanalytic Association, la institución fundada por Freud, y al año siguiente fundó su propia escuela, la Escuela de la Causa Freudiana. Sin duda el psicoanálisis lacaniano se distingue de aquel sancionado por la IPA. Por ejemplo, en lo referente a la técnica, los psicoanalistas lacanianos no cobran una cuota determinada, sino que la modifican de acuerdo a las posibilidades económicas de sus pacientes. También, la sesión no tiene un tiempo estándar, digamos 45 o 50 minutos, sino que varía según la temporalidad inconsciente del analizante o según la necesidad del psicoanalista de realizar un cierre, es decir, finalizar la sesión sancionando un dicho, un error o un hallazgo del paciente. Sin embargo, hay que recordar que Lacan comienza su enseñanza bajo el signo del retorno a Freud, lo cual no quiere decir que regresó a Freud de manera ortodoxa o como a una Biblia, sino para seguir los hallazgos e impases de su pensamiento en movimiento. De hecho, en su último seminario, Lacan le diría a sus oyentes: ustedes pueden llamarse lacanianos, yo soy freudiano. 3. Uno de los escritos más conocidos de Lacan es El estadio del espejo. Siguiendo a Charles Baldwin, Lacan sostiene que entre los 6 y 18 meses de edad, el niño se reconoce con júbilo en el espejo y que ese es el primer momento de su formación del yo. En otras palabras, el yo, la instancia supuestamente interior de la persona, comienza a forjarse a partir de una imagen del exterior. De esto se pueden colegir dos cosas. La primera es que no hay una clara división entre el interior y el exterior, que a veces lo más íntimo de una persona viene de afuera del exterior. Por ello, al pensar el dominio de la psique, es de mucha utilidad este término que acuñara Jacques Lacan, lo éxtimo. Y lo segundo es que lo imaginario no es simplemente lo irreal, lo ilusorio, lo quimérico, sino que es formador de lo informe en la psique de una persona. Es decir, lo imaginario tiene una valencia ortopédica. 4. Por supuesto, Lacan es más conocido por lo que viene después, es decir, por su reelaboración estructuralista de la obra de Freud. De allí viene su famosa frase: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. La idea es que, lejos de ser simplemente lo irracional, el inconsciente es un tramado de palabras que constituyen un destino para el sujeto. O dicho de otro modo, el inconsciente es un guión que uno repite sin saber, un saber que no se sabe, pero que uno puede conocer a partir de la interpretación psicoanalítica de los dichos, de los yerros, de los síntomas, de los sueños del paciente. 5. ¿Quién va al psicoanálisis? Aquel que sufre mucho, aquel que tiene una pena de más, porque a fin de cuentas el dolor de existir es ineludible. Es más, ser humano es estar enfermo. Como lo señala Lacan, la normalidad no existe. Todos somos neuróticos, perversos o psicóticos. En otras palabras, la neurosis, la perversión y la psicosis no son enfermedades a curar, sino distintas posiciones existenciales frente a la castración, es decir, frente a la irrupción de la ley. 6. De hecho, el deseo tiene para Lacan una dimensión ética, como lo declara en el Seminario 7, en el marco del psicoanálisis, de lo único que es culpable el sujeto es de ceder en el deseo.
Más que una apuesta por el hedonismo, esta máxima compromete al sujeto a no abandonar su deber más íntimo, o, puesto que, como ya hemos visto, lo íntimo es en realidad lo éxtimo, no ceder en el deseo implica que el sujeto debe hacerse valer en el lazo social. 7. Ubiquémonos por unos segundos en el desarrollo del pensamiento lacaniano. Lacan comienza estudiando el registro imaginario en su tesis de psiquiatría y en el estadio del espejo. Luego, en los años 50, pasa a estudiar lo simbólico, incluyendo el psicoanálisis en la revolución estructuralista. Y finalmente, de los años 60 en adelante, se concentra en lo real. De hecho, es este concepto, lo real, que más lo distancia de Freud. Para Freud, la búsqueda de la satisfacción sexual es lo más profundo en el hombre, y sentimientos supuestamente nobles como el amor fraterno o el amor romántico no son más que sublimaciones de la libido sexual. Para Lacan, sin embargo, el hombre busca en el fondo otro tipo de satisfacción, lo real del goce. 8. Todo esto nos lleva de vuelta a la ética psicoanalítica del deseo, porque, nueva fórmula lacaniana, el deseo es una defensa contra el goce. Otra manera de decirlo es que el deseo es una defensa contra la pulsión. Hoy, cuando el capitalismo nos empuja a gozar de manera autista de los productos del mercado, la ética del deseo nos conmina a poner un límite al goce para establecer un vínculo con el otro. Sin embargo, como lo recuerda Freud, la pulsión siempre se satisface. De hecho, el superyo, ese mandato moral insensato, no es más que un revestimiento de la pulsión. Pues, al exigir la renuncia pulsional, el superyo la satisface. Piénsese en el asceta que se mete latigazos para evitar un goce pecaminoso, pero que acaba reencontrándolo en los mismos latigazos. Y es que la orden del superyo es en el fondo goza. En ese sentido, el psicoanálisis es también una clínica del superyo. 9. Lamentablemente el deseo no puede articular todo el goce en su maquinaria de sentido. Tampoco puede hacerlo el deseo sexual, aunque el psicoanálisis haya apostado históricamente por él. De allí viene la enigmática frase de Lacan: no hay relación sexual. Entre otras cosas, esta frase quiere decir que el hombre y la mujer no se complementan en el sexo, que él no es de Marte y ella de Venus, que no son las dos mitades de una naranja, que dos corazones jamás laten como uno. Nada de esto quiere decir que el hombre y la mujer no se encuentren en la cama, pero puesto que no hay relación sexual, de ese encuentro no sale el canto de los ángeles. Sí, el goce se escapa, la mujer lo sabe, pues si bien ella disfruta como el hombre del sexo, ella experimenta un goce que no pasa por allí. A esto responde otra frase contraintuitiva de Lacan: la mujer no existe. Entre otras cosas, la mujer no existe alude a que hay un goce informe en la mujer que no se deja encuadrar por el falo, por el sexo o por alguna palabra inventada por los hombres. Como bien dice Lacan, on la dit femme et la dit femme. Uno la dice mujer y la difama. 10. Una vez más, el deseo no puede resolverlo todo. De allí la necesidad de dejarse orientar por lo real del síntoma. Para Freud, el síntoma es la materialización en el cuerpo de un mensaje reprimido. También lo es para Lacan, pero este añade que es una manera de gozar. Un vicio, por ejemplo, puede ser una manera de pedir ayuda. Aquí estamos en la dimensión del sentido, del mensaje. Pero también puede ser una manera de procurarse un goce que no se puede alcanzar por las vías del deseo. Y la cura psicoanalítica implica alcanzar una identificación con el síntoma que constituye la singularidad de cada sujeto. Por supuesto, hay síntomas y síntomas. No se trata de instar al paciente a inyectarse desinhibidamente heroína.
pero tampoco se trata de horrorizarse frente a lo anormal. Después de todo, la enseñanza de Lacan ha sido siempre un antídoto contra la normalización.